Hoy en Crece o Muere tengo el gusto de contar con Diego Andrés Fernández Towson Bickford. Es un líder destacado en el ámbito tecnológico y CEO de Cento. Diego ha sido un pionero en la implementación de soluciones de analítica conversacional en el ámbito B2B en Software as a Service, ayudando a empresas a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Bienvenidos al episodio número 249 de Crece o Muere el podcast, en el cual estaremos hablando con mi tocayo Diego, con quien tuvimos la oportunidad de compartir una experiencia en una grabación de las charlas TED, en la que, escuchando a Diego tanto en su preparación como ya en su charla final, introduce un concepto que para mí me pareció fascinante, y es la mentalidad del inexperto, una manera de ver los retos desde una perspectiva fresca, sin prejuicios y con curiosidad. Y este enfoque no solo ha guiado su éxito como emprendedor, sino que también ha podido inspirar a otros a replantearse sus limitaciones y abrazar el aprendizaje continuo con relación a lo que estaba haciendo, apalancado en la tecnología, en las tendencias, pero sobre todo en una manera de cómo poder solucionar realmente muchos problemas de las empresas con mucha información que posiblemente antes no le podíamos sacar jugo. Así que Diego nos va a compartir cómo este mindset nos puede transformar la innovación y la forma en que enfrentamos estos desafíos. Así que si quieres conocer más sobre esta gran entrevista, pues quédate, crece. Diego, bienvenidísimo a Crece o Muere el podcast. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en este escenario. Tocayo, gracias por la invitación. La verdad es que desde que me planteaste venir a hablar con vos, súper emocionado por poder estar acá, la verdad. Gracias por la oportunidad. No, hombre, buenísimo. Y la verdad que muchísimo gusto para toda la audiencia. También ahí fue un arte comenzar a cuadrar estas agendas, porque ese es el punto principal, traer invitados que nos puedan contar sobre su experiencia y sobre todo esta mentalidad de inexperto que yo la vivo mucho también con un concepto conocido como Shoshin en el Jiu-Jitsu, que es esa mentalidad de aprendiz. Y eso es lo que quiero que vayamos desarrollando y que lo vamos a ir atando y conectando a muchos puntos importantes. Así que, Diego, nuevamente bienvenido y vamos a arrancar con el primer bloque en donde yo te quiero preguntar hoy, la primera pregunta que te quiero hacer y que nos puedas contar un poco, ¿qué es lo que te llevó a explorar y compartir el concepto de esa mentalidad de inexperto en esta charla TED en la que nos pudiste contar precisamente con esas imágenes construidas con inteligencia artificial que la verdad que nos tenías con la boca abierta a muchos? Cuéntame un poco de dónde nace esa idea y por qué la decidiste compartir. Buenísimo. A ver, yo cuando me dicen, Diego, queremos que des un TEDx, asumo te haber pasado a vos similar, no sé, porque vos sos experto en dar conferencias y demás, pero yo no me dedico exactamente a eso, pero cuando me lo dicen, pues automáticamente creo que se me va a la cabeza a qué puedo compartir que sea diferente, ¿no? O sea, la idea al final de un TEDx es traer un nuevo concepto a la mesa quizá, y pues irlo empatando con lo que te ha pasado a vos. Y le estuve dando un montón de vueltas, tal vez para poner en contexto sobre por qué llegué al tema de la importancia de ser inexperto, y ya lo vamos a ir tocando más a detalle que a qué me refiero o qué fue lo que hablé, pero creo que me fui muy a pensar hacia atrás. Yo toda la vida, para que sepan, he querido emprender, toda la vida. O sea, creo que por un lado mi papá es mi ejemplo emprendedor nato, siempre pensando en proyectos, ideas, construyendo, haciendo, empleando. Y mi mamá, por otro lado, siempre trajo en mi casa este sentido de propósito, ¿no? De estamos aquí para dejar huella, para hacer cosas más grandes que uno mismo y demás. Entonces yo desde bien chiquito tenía este chip de quiero emprender. Y la realidad es que al final del día empecé a pensar en 1.000 millones de ideas de emprender. Yo no sé por cuántas habré pasado y de 1.000 cosas distintas. O sea que, y lo interesante es que nunca las emprendía. Y entonces empecé a crear en mí mismo como un tema de qué falso. No, toda la gente escucha a Diego y mis cuates me decían, Diego es el emprendedor, pero yo decía, yo nunca he emprendido, solo hablo de emprender y emprender y emprender. Y me di cuenta un poco que el gran stopper para emprender estaba haciendo que yo quería ser experto en algo para entonces poder emprender, o necesitaba que mi plan de negocios fuera perfecto para entonces poder emprender. Y al final del día creo que lo que hizo que yo emprendiera, Cento, que es la empresa que lidero ahora con mi socio, pues es mi segundo emprendimiento. Tuve un primer emprendimiento y creo que en la mezcla de las dos cosas, lo que más me ayudó a realmente pasar de la idea a la acción fue eso, fue quitarme las barreras de que realmente necesitaba ser experto,
fue darme cuenta que lo que realmente necesitaba era tener un mindset de salir, iterar, probar, fallar, aprender y seguir. Y entonces creo que al final del día, obviamente en el camino del emprendedor que llevo, he aprendido muchísimas cosas, he ido refinando otras y demás, pero cuando me dijeron de qué quieres hablar en la TED, yo dije, pues quiero hablar realmente de lo que para mí fue lo más importante, fue quitarme esa barrera mental de no puedo porque no soy experto, porque al final del día nadie es experto cuando empieza. A mi criterio incluso, nadie es experto nunca, y los mejores y los, llamémosle, más expertos son los que más reconocen que no son expertos. Y entonces dije, bueno, se me hace que está original la idea, y sobre eso pudimos construir. Y luego ya te digo, en el camino puntualmente de Cento, que es donde estoy ahorita, la cosa que me mueve el piso, que me emociona, que le veo un potencial enorme y que me realiza como persona, creo que han habido un montón de ejemplos de cómo hemos, cómo le digo, de cómo hemos abrazado la inexperiencia como algo positivo. Creo que es algo que es parte de nuestra cultura, ya lo podemos ir platicando un poco más a detalle. Entonces como que todo se alineó y por eso quise hablar del tema de la inexperiencia o de la mentalidad de inexperto como algo positivo, ¿no? Pero por ahí va. Me encanta y la verdad que es súper interesante porque varios conceptos bien puntuales que nos compartes. Creo que un gran principio es lo que en casa nos dan, y eso también es importante desde el punto de vista de lo que tenemos en la audiencia. Ser persona está de moda, todos tenemos pues o nuestros padres o hermanos o hijos o pareja, y todo ese ecosistema muchas veces no anotamos o no somos conscientes de la importancia que tenía, como en este caso, tus padres. Y esto me trae a colación también en algún momento dado la experiencia que tenía nuestro amigo Sequeira en el episodio 110 con la construcción de Vic. Los invito a que lo escuchen porque precisamente hay un punto de contacto en esto, ya que los padres, y eso es un mensaje para todos los que somos o queremos ser padres, todo ese ecosistema es muy importante para poder construir esas ideas que, como hoy Diego y su socio Concento están generando mucho valor. Ese es el punto número 1 de lo que puedo rescatar. Y el punto número 2 a mí me encantó, que realmente creo que es bien importante dejar claro que uno de tus principales stoppers, no triggers, sino al revés, lo que me estaba limitando realmente a emprender era creer que tenías que ser experto. Y creo que al final el emprendimiento viene mucho de la parte de ese proceso de iteración. Y aquí, como lo he mencionado algunas veces, hay una frase que yo aprendí en Cancún alguna vez que decía Eisenhower, y es: en las batallas, los planes son totalmente inútiles, pero sin planificación estamos perdidos. Entonces, que seamos inexpertos no significa que no planifiquemos, sino que tengamos esa habilidad de poder iterar. Y ahí nos vamos a ir directamente a la pregunta número 2, Diego, porque creo que vamos a ir alineando con relación a eso que me mencionabas de Cento y que estuvimos hablando ahí en camerinos, que hasta suena como que si fuéramos artistas, pero lo estábamos hablando ahí en camerinos con relación a Cento. Entonces, en tu experiencia, Diego, creo que es bien importante, y ya lo estabas empezando a hablar con relación a Cento, esta mentalidad de inexperto, ¿cómo te permitió abrir esas oportunidades en este sector del B2B, sobre todo en el concepto de Software as a Service? Y me gustaría que me contaras un poco, o que le contaras a la audiencia lo que me habías contado, decir, cómo encontraron esa oportunidad de Cento, que era un nicho interesante de cómo generarle valor a tus clientes. Eso me pareció apasionante, así que cuéntame un poco con relación a eso. Buenísimo. A ver, yo creo Diego, que algo que no sé si la palabra es define, pero que siempre he buscado yo a la hora de emprender es, y se lo digo mucho a la gente que quiere emprender, y es cómo podemos resolver problemas altamente difíciles en sectores complejos, a veces cosas que no suenan tan sexy. Y eso es raro porque digo, muchas veces la cabeza del emprendedor se va en cómo resuelvo problemas fáciles, sexys, pero si nos ponemos a pensar, obviamente, resolviendo problemas fáciles, sexys, hay un chorro de gente. Y entonces nos topamos con el clásico mar rojo en vez del océano azul, ¿no? Y yo siempre he sido la mentalidad cómo podemos resolver algo difícil que poca gente esté buscando resolver. ¿Por qué? Porque mi lógica de negocio me dice ahí hay menos competidores y por ende hay más mercado, y si es un problema importante y difícil, más plata que poder, digamos, abarcar, ¿verdad? Y plata no lo digo como de una forma de que lo que mueva sea el dinero, sino al revés. Plata me refiero, hay una oportunidad grande de agregar valor y como por consecuencia, pues poder generar plata, ¿no? Totalmente de Entonces, acuerdo. ¿por qué digo esto? Digo esto porque efectivamente suena raro que alguien te diga me metí a un sector altamente técnico o altamente especializado sin ser experto. Uno pensaría, a ver, esta filosofía de Diego funciona para cosas simples,
no para cosas difíciles. Para cosas difíciles uno tuvo que haber pasado por la NASA primero, por Google, y entonces después como experto venirlas a resolver. Y a ver, yo creo que obviamente, y aquí poniendo otra premisa importante de esta filosofía de la importancia de ser inexperto, eso no quiere decir que tenemos que entrar a un espacio donde no sepamos nada, para nada, pues. Lo importante es entender que sea como sea que entremos, en blanco o ya con expertise, siempre tenemos que saber que podemos aprender más y que no lo sabemos ya todo, porque de pensar que ya lo sabemos todo, solitos nos ponemos un montón de stoppers. Entonces, a ver, eso era como premisa. Ahora te respondo bien la pregunta que me hacías. ¿Cómo paramos nosotros resolviendo este problema o en esta industria en concreto? Yo te diría que desde una forma, llegamos al problema de una forma bien primitiva. Con mi socio nos empezamos a cuestionar qué harán las empresas con todas estas llamadas que todos hemos escuchado, que son, esta llamada está siendo grabada por razones de calidad. Decíamos, hey, en esas llamadas hay un mar de información, porque a ver, cuando uno llama a un banco, me pongo a pensar, uno se queja, uno dice que no reconoce un pago, uno pide que le cancelen algo, y yo digo, en todo eso hay valor para el banco, ¿no? En entenderlo. Llamo, me voy a inventar a una cadena de comida rápida, hacer un pedido de una hamburguesa, me estoy inventando. Llamo y digo qué quiero, por qué lo quiero, etcétera, y si eventualmente no llega a tiempo, pues llamo y alego. O sea, como que al final del día decíamos, hay tanta interacción en esas llamadas que están grabando las empresas que sería un espacio bonito entrar a ver cómo podemos ayudar a que lo aprovechen. Algo que a mí me fascina decir es, ni mi socio ni yo teníamos experiencia en esta industria. Veníamos de construir tecnología, pero tecnología muy básica, o sea, plataformas muy básicas de tecnología empresarial, sí, como CRMs y ERPs y temas así, pero y tema de tickets y cosas que se hacía mucho. O sea, que algo sabíamos, por supuesto que algo sabíamos, pero de la industria de contact centers, que son los que están del otro lado del teléfono, no sabíamos prácticamente nada. Sencillamente lo que pensábamos era, aquí hay valor en las grabaciones, muy probablemente no lo estén aprovechando, veamos cómo podemos entrarle al tema. Y te digo, la gran ventaja de haber entrado sabiendo que no éramos expertos en la industria fue que lo primero que tuvimos que hacer es ir a buscar expertos, ¿no? Es ir a buscar a gente que sí sabía, es entrarle desde el principio con una mentalidad de aquí vengo a aprender, no vengo a decir cómo se resuelve porque no tengo idea cómo se resuelve. Y eso ayudó muchísimo. Y te diría que desde los inicios de Cento hasta el día de hoy, que hoy les digo, sí, ya sabemos muchísimo sobre lo que estamos haciendo. Llegamos a la mesa con gente que lleva 30 años en la industria y podemos perfectamente explicarle qué puntos de mejora tiene, cómo lo debería hacer y demás. Y por supuesto que este tema de ser inexperto no quiere decir que vamos a ser inexpertos en todo siempre. Al revés, quiere decir que vamos a ir evolucionando, volviéndonos cada vez más expertos, pero reconociendo que podemos ser todavía más y que nos hace falta y que somos inexpertos en otras cosas. Entonces, lo que yo te diría es, desde el día cero en Cento, nosotros reconocimos que no lo sabíamos todo, por ende tuvimos una actitud de humildad, de pies en la tierra, de buscar mentores, de buscar expertos y de ir iterando. Y al día de hoy tenemos mentores para otros temas, ya no para entender la industria tanto, ahora para entender cómo escalar la empresa a otro nivel, cómo abrir, ahorita por ejemplo que te comentaba que estoy en México abriendo la empresa para acá porque ya trabajamos con varios clientes fuera de Guate, pues ahora son otro tipo de mentores y demás, y creo que así es la vida, pues, o sea, al final es darte cuenta que siempre puedes necesitar ayuda de alguien más, que siempre puedes hacer más preguntas, y así fue un poco, a ver, como caímos a este mundo tan técnico, de ayudar a contact centers a que pudieran analizar, auditar y sacar valor de todas las conversaciones que tienen con sus clientes. Le vendemos a empresas muy grandes, o sea, le vendemos a bancos, le vendemos a call centers, le vendemos a aseguradoras, le vendemos a cadenas de comida rápida, le vendemos a retailers, a fintechs grandes, que son empresas complejas de entrar. Yo tenía idea cómo venderlo en esas empresas, cero. Lo que tenía era la gana de ir a hacerlo e ir aprendiendo. Creo que mucho lo que me tocó aprender fue cómo vender. Yo sí había vendido páginas web, había vendido otro tipo de cosas, pero nunca había vendido un proyecto de esta magnitud a una empresa que le tomaba, por ejemplo, 4 a 6 meses tomar una decisión y que tenías que hablar hasta con el Papa Francisco allá adentro para que te dieran la aprobación. O sea, como que hasta en eso tocó muchísimo entrar con humildad, decir, no sé cómo se vende acá, ¿a quién le puedo preguntar? O cómo puedo tirarme al agua, ver qué falla, qué pega y repetir. Y sí, ¿verdad? Entonces, en todo sentido, creo que nos hemos tenido que poner el sombrero de inexpertos, pero siempre me gusta hacer el disclaimer.
seguimos sintiéndonos inexpertos en algunas cosas, por supuesto, pero vemos hacia atrás y todas esas cosas en las que éramos inexpertos por habernos lanzado al agua, aprendido el error y volver a iterar y iterar y iterar, ahora sí somos muy, muy buenos, muy, muy experimentados en esas cosas. O sea, no quiere decir que no haya una evolución en experiencia, por Claro, supuesto que hay. no. Totalmente. Y fíjate que ahí quiero recabar varias ideas que mencionabas, porque creo que es importantísimo y por eso yo mencionaba al inicio este concepto japonés del Shoshin, que esta mentalidad de inexperto, y es algo que aclarabas también en alguna del momento de tu charla TED y que también lo tenemos en este episodio. Es importante a la audiencia que estamos hablando del inexperto, no en el sentido de que no te puedas preparar, no en el sentido de que no tengas que planear, no en el sentido de no tener que aprender, sino es esa mentalidad de aprendiz. Es decir, hey, hoy sé que soy bueno, pero 100% sé que no sé nada. Entonces tengo que seguir aprendiendo. Y por eso es que a mí me encantaba esa parte. Y yo comparto una definición de Tim Ferriss que él dice que experto es aquel que sabe un poquito más que el promedio. Y suena interesante porque el hecho de que estés haciendo muchas veces sobre este proceso, hoy te puedes llamar experto en esta industria, pero la gente a veces confunde que experto es el que lo sabe todo. Y ahí amarro también lo que en el momento pude compartir también de Francesca Gino, que en el momento que comenzás a hacer tanto proceso de iteración y comenzás a aprender mucho sobre muchos ámbitos, es cuando realmente te das cuenta que no sabemos nada. Entonces, esas dos mentalidades pueden ser bien interesantes porque el hecho de que hay mucho que aprender y una mentalidad de aprendiz nos permite estar en ese proceso constante de iteración de decir esto no funcionó, corriba de nuevo, no funcionó, corriba de nuevo. Y ahí creo que es importante aterrizar ese mensaje también a la audiencia porque el hecho de que a veces queremos probar y decimos, no, es que me va a salir mal o quiero que todo salga perfecto, a veces, como decías, es un stopper porque queremos estar con todo lo necesario para ese momento perfecto, pero el momento perfecto no viene, sino se construye y esa perfección viene basada en la imperfección. Entonces hay muchas cosas que a mí me encantan poner sobre la mesa y creo que era muy importante aterrizar ese concepto. Y algo que me gustó muchísimo fueron dos puntos importantes. Basado en lo que Cento encuentra, es esa capacidad de cuestionar el status quo, de la normalización, porque en todos lados hay oportunidades. Y como decías, de repente llamabas a una telco, llamabas a un banco y esta llamada está siendo grabada. Pero esa capacidad de observar y de cuestionar y decir, hey, ¿será que están haciendo algo con esto? Y comenzar a observar es algo que yo los invito constantemente a la audiencia de todos los putos amos de las ventas y de este podcast que se muere, basado en el concepto de que la observación interna y externa nos da muchas oportunidades de poder arrancar. Y lógicamente, tampoco es que yo les diga, miren, tienen que aprender a parar completamente. Es bien complejo parar en este ecosistema. Podemos bajar la velocidad, pero lo que sí les puedo decir es aprender a observar porque esas oportunidades, como decías vos, Diego, creo que Cento surge a través de decir, ¿qué están haciendo con esto? ¿Cómo lo puedo convertir en algo rentable? Y el último punto que quiero dejarle a la audiencia nuevamente claro es, todos a nivel mundial, todos, es que por más que alguien me venga a ser altruista, todos trabajamos por dinero, pero no solo por dinero, porque hay un proceso de trascendencia, de dejar huella, como lo decías. Claro está de que hoy Cento pues, es un negocio y el fin de un negocio es generar plata, pero generándole valor a sus clientes y que esos clientes le puedan generar valor a sus clientes a través de una interpretación de información que nadie estaba analizando. Entonces me pareció sumamente importante eso y la verdad que nuevamente, como se lo digo a la audiencia en ese momento en el que escuchaba tu charla, me siento de verdad emocionado porque es una mentalidad que me apasiona, que nos ha caracterizado y eso precisamente es lo que quiero que sea el mensaje principal a toda la audiencia. Inexperto aprendiz basado en la preparación, pero con esa disposición de querer seguir aprendiendo. Así que vamos súper genial, Diego. ¿Sí? Basado en lo que me estabas mencionando, aquí hay dos preguntas interesantes. Esta mentalidad de inexperto junto con tu socio, esa manera de buscar alianzas, porque también es cierto de que aquí hay que determinar en cómo voy a buscar esas personas expertas o esas personas con mayor conocimiento de la industria. ¿Cómo ha sido el proceso de Diego, de tu socio, del equipo, para construir ese liderazgo hacia adentro de Cento, para poder generar ese liderazgo con esa mentalidad de inexperto? Porque como bien estábamos tratando de aclarar, a veces la gente puede interpretarlo de manera distinta, pero ¿cómo ha sido ese proceso de liderazgo? Porque está bien, muchos queremos aprender, pero también amarro con la siguiente pregunta. Teníamos un entorno empresarial tradicional donde me estabas mencionando, tomas de decisión, donde los ciclos de toma de decisión son de 180 días, a veces puede ser un año. Necesitas a tu equipo estar trabajando constantemente y no parar, y que esa ansiedad no nos genere estrés. Y entonces esa viene esa pregunta en dos, es ¿cómo estás liderando
basado en el entorno empresarial tradicional, en un entorno en el que estaban aprendiendo. No sé si me logro explicar en la pregunta. Sí, totalmente. Y creo que me deja pensando un montón. Yo te lo separaría en tres partes. Primero, reconocer el reto. Y el reto es, queremos hacer una startup, ¿no? O queremos hacer una empresa emergente, tecnológica, innovadora que vuele, que desafíe el status quo, que haga todas estas cosas. Por ende, necesitamos poder ser tremendamente ágiles, rápidos, fallar, aprender y iterar y estar en esas, ¿no? Que es mucho el ADN de las startups exitosas, ¿no? O sea, el cómo no solo es identificar un problema, tener una idea, sino cómo tenés la capacidad efectivamente de iterar rápido, probar, ir creciendo. Y cómo eso se complica más cuando el producto se lo tenés que dar a un ente tan rígido, ¿no? O a un segmento tan rígido. O sea, reconozco 100% el reto y te voy a decir cómo lo hemos abordado nosotros. Primero, creo que algo bien bonito que compartimos con Diego, mi socio, porque también somos tocayos entre socios, e incluso también se llama Diego Fernández, ¿eh? Pero algo curioso es que creo que los dos compartimos, a ver, primero esta filosofía en general, ¿verdad? De la importancia de saber qué sabemos y saber sobre todo qué no sabemos y no tener miedo de salirlo a buscar y no tener miedo de improvisar para aprenderlo. Eso los dos lo compartimos, pero también creo que lo otro que los dos compartíamos era la importancia de poder llevar esta filosofía hacia todo el equipo y que no hubiera una sola persona dentro de Cento que no pensara de la misma manera. Y eso no quiere decir que todos tuvieron que haber llegado a la conclusión de esto de la misma forma, pero que sí, una vez entrado a Cento, pues todos tuvieran que saber que estábamos en esas, ¿no? Que teníamos que ser una empresa muy, muy rápida, muy, muy ágil, donde muchas cosas se cuestionaran, donde muchas ideas se rompieran y demás, ¿verdad? Entonces, eso era bien importante, esa conexión que había entre los dos socios de saber esto no puede quedarse solo en mi filosofía como fundador y en tu filosofía como fundador, sino también la tenemos que llevar a nuestros equipos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Yo te diría que incluso alguien me lo preguntaba hace poco, alguien que quería mostrar al equipo y que ahora vamos a traer al equipo, y esas son esas cosas que uno le emociona mucho cuando uno miraba a alguien y decía, madre, en algún momento quisiera que esta persona estuviera dentro del team y finalmente logras que esté porque todo se alineó, porque logramos crecer, llegar a metas, etcétera, y se viene. Y platicando con esta persona hace algún tiempo, me preguntaba justo cómo definirías la cultura de Cento. Y más que irme a decir valores de respeto, puntualidad, honestidad, o sea, todo eso está por sentado, ¿no? Para nosotros creo que una cosa importante, y yo se lo decía así, es, mira, creo que algo interesante de Cento es, todos en Cento son unos cracks en lo que hacen, o sea, son A-players sin lugar a duda, y todos se reconocen inexpertos. Literal, o sea, de lo que estamos hablando, y lo bonito de eso es que efectivamente todos saben que hace falta que sepamos más, a nivel personal cada quien y a nivel como empresa, y nosotros con mi socio empujamos muchísimo el tema de, ok, probemos rápido, regresemos, aprendamos. Lo que no se vale es fallar y no haberle aprendido algo. Entonces, por ejemplo, voy a inventar 2, 3 casos. De la nada tenemos algún tema con un nuevo, muy a mi lado, que es más el lado comercial, digamos, ¿verdad? Tenemos algún tema con algún pitch de ventas. Y decimos, ok, dimos el pitch, y esto lo hacía mucho yo al principio cuando yo era el único vendedor, y sigo siendo vendedor de Cento, casi que el 80% de mi tiempo es vender todavía, y así seguirá siendo un buen rato. Pero al principio era yo solo, después ya hay un equipo con el que hacemos este ejercicio, pero al principio era, ok, tengo un pitch, una presentación, voy y la vendo. ¿Qué pegó? ¿Qué no pegó? La siguiente la cambio. Tengo una oportunidad de contar Cento. Me invento algo mientras lo estoy diciendo para ver si la nueva idea pega o no pega, para darle la cara a la gente y estar constantemente como improvisando y viendo qué funciona, qué no, para ir refinando. Entonces, eso pasa a nivel comercial y así hemos iterado 1000 veces el pitch, cada vez lo tenemos más refinado, pero te digo, hoy 3 años después, una de mis tareas que tengo en mi to-do de esta semana y de la semana entrante es cambiar por completo el pitch de ventas otra vez. Entonces te digo como que tenemos muchísimo ese tema. Por otro lado, ¿qué pasa cuando eventualmente hemos tenido algún problema con algún cliente? ¿Verdad? Y hay algún tipo de molestia, algún tipo de expectativa no cumplida y demás. Obviamente siempre hay un tema de, a ver, ¿qué pasó? Obviamente hay cosas que pueden ser llamadas de atención, pero te digo que el equipo que tenemos es muy bueno y muy bien intencionado, entonces usualmente no hay tanto de ese rollo para nada, incluso te diría no hay, pero lo que sí siempre hay es, ok, hagamos un post-mortem de lo que acaba de pasar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sentémonos, veamos dónde fallamos, veamos cómo vamos a aprender de esto y vamos para adelante.
¿verdad? Y claro, es un tema de, pues no queríamos que pasara, pero pasó, que aprendemos y vamos. Y solo ese tema de saber que no estamos cerrados al fallo, sino que Claro. we embrace it como parte de estar buscando cosas nuevas, hace que todos sepan que puedan levantar la mano para proponer, que todos sepan que tienen que ir a buscar recursos fuera de Cento para entender más el problema, más la tecnología, más todo. Y eso genera un círculo virtuoso de ese sentido que te digo. Tenemos gente muy, muy buena, pero gente que sabe que puede ser mejor. Y gente que sabe también que está en un espacio donde puede fallar y que eso no se penaliza a muerte, sino que al revés. Yo prefiero que alguien pruebe, falle, a que alguien se haya quedado con una buena idea en la cabeza por miedo a fallar. Entonces, yo te diría que eso es mucho a nivel de liderazgo interno. Ahora, ¿cómo le traducimos a un cliente corporativo, banco, que estamos dispuestos a fallar? Ahí se vuelve como que esa es la parte tricky, ¿no? Y obviamente, lo que le entregamos al cliente no es el fallo. Al cliente le entregamos ya el producto final de varias iteraciones internas, ¿verdad? O sea, somos bien cuidadosos con eso. Tampoco es un tema de, hey, saquemos cualquier cosa y que nuestros clientes Claro. no validen. Para nada. O sea, y eso sí es bien importante, pues, saber, y eso lo tienen claro todos dentro de eso. Entonces, somos una startup, sí, tenemos un ADN de probar, fallar y más, sí, pero por el tipo de empresa al que vamos, no tenemos que minimizar lo más posible el fallo ya en producción, digamos, que es cuando ya le pasaste el producto con las cosas y demás al cliente. Pero, ¿cómo te diría yo que lo hemos logrado hacer? Y esto ha servido de maravilla. Es, primero, y aquí es, y puede ser un poco chocante contra lo que estamos hablando, pero creo que lo voy a lograr explicar de una forma en la que se entienda. Okay. ¿Cómo logramos llevar este mindset de la importancia de la inexperiencia al cliente corporativo? Es porque, a ver, el cliente corporativo nos está contratando porque somos los más expertos, no porque somos inexpertos. Entonces, es como logramos llevar los dos mundos. Y la cosa es bien sencilla. Llegamos con, primero, sabemos en lo que somos buenos, porque sentirte inexperto no quiere decir no reconocer en lo que sos muy bueno, para nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, incluso lo bonito de saber en qué sos bueno y reconocerlo es que sabes, entonces, en qué partecita te hace falta, ¿verdad? Y ya no te metes a fortalecer tanto en lo que ya sos bueno. El tema está en que nosotros llevamos mucho con los clientes, nos vendemos como expertos, por supuesto, porque somos en la industria expertos. Yo me atrevería a decir, no hay una empresa más experta que Cento en general en Latinoamérica para lo que hacemos nosotros, pero llegamos y le dejamos el toque de inexperto. Y te digo cómo lo hacemos. Les decimos, miren, ustedes lo que tienen que hacer es esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque hemos visto en la práctica que funciona así, 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 así. Pero ¿saben qué? Lo más bonito de todo esto es que nuestros proyectos son iterativos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes siguen nuestros lineamientos, la probabilidad de éxito es mayor, pero estamos siempre abiertos a que juntos vayamos co-creando cómo ir mejorando. Entonces el cliente, digamos que ponemos sobre la mesa que el cliente nos puede aportar todavía más y que sí somos expertos, pero que el más expertísimo en su negocio es el cliente y que el cliente nos puede venir con feedback del producto, nos puede venir con nuevas ideas, el cliente puede venir a pedir algo que a nosotros no se nos ocurre y nosotros sabemos que sí, somos expertos, pero también tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar las necesidades del cliente. Entonces, el cliente entiende que está contratando un experto, pero un experto que está abierto a escuchar el expertise de él. Y esa dinámica de ir co-creando juntos se vuelve poderosísimo. Yo te diría, la gran mayoría de funcionalidades que tiene hoy nuestro producto, que es un producto que está en constante evolución, vienen del feedback del cliente. Entonces, si nosotros hubiéramos salido con una actitud de, este es el producto perfecto, estos somos expertos y así se hace, punto, nos hubiéramos quedado con un popillo de hace 3 años de producto que hacía una 10ª parte de lo que hacemos hoy. Y fue realmente entrar con una mentalidad, sí somos expertos, pero estamos abiertos a que nos venga a aportar el cliente qué nos hace falta, ha hecho que el producto vaya evolucionando y el cliente lo valora mucho, porque se siente escuchado, porque ve que lo que va proponiendo muchas veces se hace. Y entonces como que esa es la dinámica un poco que hemos logrado jugar. ¿Verdad? Me parece espectacular y creo que ahí hasta me respondiste la siguiente pregunta porque íbamos basando con el concepto de qué pasaría si alguien quisiera adoptar este mindset, qué pasos en concreto nos podría recomendar, pero realmente la historia suena muy interesante porque lo que me gusta a mí, creo que lo tenemos que revalidar y lo dejamos súper ultra mega recontra claro en este episodio, es el hecho de tener una mentalidad de aprendiz o una mentalidad de inexperto no significa que no nos preparemos. Y vuelvo a traer otra vez a colación nuevamente la frase que repetimos muchas veces de Séneca, que Marian Rojas Estapé, que la menciona también en sus libros y que pronto estará en este podcast. Ella no sabe, pero ya va a estar y ya la vamos a tener por acá.
Pero creo que es importante que la suerte al final es esa mezcla entre que la oportunidad se encuentra con la preparación, y parte de lo que basamos es la observación me permite a mí comenzar a iterar, y esa observación viene basada en lo que decías de decir, hey, co-creemos. Ese concepto me parece fenomenal porque al final yo soy experto en tener esa capacidad de observación, en donde sé que tienes una necesidad, donde yo tengo el equipo que puede desarrollar la tecnología, pero te quiero entender, saber cuáles son tus puntos de dolor, porque escuchándote te puedo decir si lo que hoy tengo te puede solucionar o lo que tengo te puede solucionar, pero ese punto de dolor no lo hayamos visto y tenemos la capacidad de poder adoptar ese punto de dolor y tal vez incluirle la solución tangible que podemos dar. Y eso me parece excepcional porque creo que muchas veces también pasa, como bien decíamos en el bloque anterior, el no sentirme experto puede ser un stopper y entonces la gente dice, buenísimo, entonces ya Diego dijeron que aquí como soy un experto me voy a reventar la cara y me reviento la cara contra la pared. Ojo, hay que tener cuidado porque claro está de que es válido iterar, pero también hay que entender, como mencionabas en la segunda parte de esa pregunta, el mercado tradicional. Yo no puedo llegar con una corporación a decir, mire, le voy a entregar esto y si no funciona, pues lo vamos a arreglar. Puedo perder esa confianza que me estoy ganando, que viene a través de esa transferencia de confianza, como nosotros hablamos en el concepto de venta. Entonces, para la audiencia, lo que acaba de compartir Diego, miren, pero es de verdad, una recomendación espectacular. No sé si querías complementar algo. No, quizá hay a ver, a ver, obviamente cuando yo estaba pensando cómo dar esta charla TED, que esperemos que ya salgan pronto y las puedan Ojalá. ver. eh, ya mero deberían estar saliendo, primero Dios. Creo que justo lo complejo es cómo lograr transmitir la idea de la importancia de ser inexperto sin sonar en exactamente lo que vos decís hace un rato, de, ay, entonces inexperto ir por el mundo para siempre y se acabó, porque no, si no te hacía reventar contra la pared, Claro. como bien decías. A mí me gusta mucho, incluso la forma en la que yo tangibilicé en el TED, en una diapositiva, este mindset era usando una fórmula matemática. Y la fórmula matemática básicamente, ¿qué decía? Decía, para tener un mejor resultado, ¿sí? Y para ir mejorando o maximizar la probabilidad de éxito, digamos, ese es el resultado, que es lo que todos queremos, tienen que cumplirse dos cosas. Tres cosas, y ahorita se las voy a explicar. Una es efectivamente empezar, y es ese instinto de tirarme al agua, ese tema de no tengo que ser el más experto en algo para poder arrancar, que es el stopper que platicamos hace un Claro. rato, ¿verdad? Y que, a ver, ¿cuántos hemos pensado en emprender? Muchísimos. Yo mucho tiempo estuve trabado justo en querer emprender y no emprendía. Y era eso, ese stopper de estar buscando quizá la perfección para emprender, y la perfección no existe. Y esta clásica frase que yo no me sé tanto los quotes como vos de quién lo dijo exactamente, pero que estoy seguro que todos han escuchado, que la perfección es enemiga de lo viable o de lo Total. bueno. Y entonces, a ver, somos muy perfeccionistas, queremos que vaya bien. Obviamente estás tirando al agua para emprender, estás probablemente poniendo todos los huevos en una canasta, es riesgoso, órale, se vale tener miedo, totalmente, pero a lo que voy a regresar, perdón, que ya me estaba saliendo por la tangente aquí el tema, pero para tener máximo éxito viene la ecuación. La primera parte es tirarte al agua, empezar, literal, empezar con todo y miedo. Yo soy muy creyente de, si no te da miedo, no es suficientemente grande. Así que miedo va a haber, full. Y eso es normal. Y el valiente no es el que no tiene miedo, es el que no lo detiene el miedo. Pero órale. Entonces, esa primera Totalmente. parte, empezar. Pero eso Ok. viene acompañado de algo más. No solo es empezar y ya irte a pegar contra el muro. Es empezar y luego viene una multiplicación de dos cosas. Viene el, la capacidad o vamos a ver, la facilidad de improvisar, porque te va a tocar improvisar. Si no sabes todo, te va a tocar improvisar en algunas cosas y probar. Idealmente, si le preguntas a gente que ya pasó por eso, te va a poder aconsejar en cómo improvisar mejor, pero a vos te va a tocar improvisar un poco. Y en esa improvisación van a haber errores. Y aquí es donde viene la clave de esta fórmula. Si vos improvisas, cometes errores y no aprendes de esos errores, y suena bastante obvio, entonces quedas exactamente en, ¿verdad? Quedas en un punto Total. de reempezar, de empezar en lo mismo. Espérame, Diego, que ahí sí te perdí, creo yo. Se desconectó el internet.
Sí, ya. Ahora ya te escucho de regreso. Nos quedamos en volver a empezar. Y era la parte aquí lo edito. Y si querés, continuemos con el que estábamos aprovechando de que el improvisar lógicamente era como lógico aprender, pero que en este caso lo que necesitas hacer es, ok, aprender y volver a empezar. Ahí nos quedamos para que continúes. Entonces, efectivamente, ya te tiraste el agua, ya estás empezando, pero luego vas a empezar a improvisar. Esa improvisación no va a ser perfecta. Nunca, nunca va a ser perfecta. Y cada vez va a estar improvisando en cosas distintas. ¿Verdad? Yo me puedo Total. pensar en lo que yo improvisaba al principio, ya no improviso hoy. Hoy improviso en otras cosas, porque el negocio va cambiando, va creciendo y demás. ¿Verdad? Pero esa improvisación comete errores. ¿Sí? Y aquí la clave está en darte cuenta cuál es el error y qué tan capaz sos de aprender del error. Y cómo Ok. todo este proceso se repite una y otra y otra y otra vez. Porque tu base de arranque va siendo cada vez mejor y vas aprendiéndole. O sea, es como un interés compuesto Sí, y y se vuelve, total. sí, literal. Y te digo, de todo eso creo que si me hubieran dicho, tenés que dar la charla de solo uno de esos tres conceptos, probablemente no lo hubiera dado el tema de no pelear con lo perfecto, porque ese creo que se ha tocado más. No lo daría tampoco del tema de aprender de los errores, porque también está bastante tocado. Lo daría Total. mucho del punto de la improvisación y de cómo el emprendedor tiene que estar cómodo con improvisar, porque no te las vas a saber todas. O sea, yo veo a mi papá improvisando y tiene mi edad, bueno, más de mi edad, digamos, improvisando en este rollo, y para mí es un crack, y sigue improvisando, improvisando en cosas más grandes, improvisando en cosas que lo sacan de su zona de confort, etcétera, pero improvisando. Y creo que si quieres emprender, ese forzarte a improvisar es crítico, crítico, crítico. Es el que te saca de la zona de confort, por supuesto, pero es crítico, ¿no? Me encanta, me encanta. Fíjate que buen hilo conductor, porque al final esa ecuación lo que nos permite, y yo ya cuando puedan ver la charla les va a hacer mucho más clic porque tiene todo el sentido del mundo. Y creo que es interesante eso que decías. Y hay un amigo colombiano que también invita a emprender y se llama Daniel Molina Emprende. Y él dice, si emprende y si tienes miedo, emprende con miedo, porque de eso se trata. Es lo que decías, precisamente tenía mucha conexión en esa improvisación y aprendizaje. Y creo que eso es determinante, porque como yo te digo, la observación, las oportunidades, la ejecución, yo siempre le digo a la gente, manténganse en movimiento, aunque se estén tropezando, porque el movimiento genera energía, claro, con ese aprendizaje. Improvisemos, reaccionemos, y la improvisación muchas veces creen, como en el tema de la comedia o en el tema de actuación, creen que la improvisación viene del Espíritu Santo o como lo querrás llamar. Hay una preparación detrás, o sea, si tienes una preparación, te va a permitir improvisar porque entonces tomas diferentes experiencias para que en ese momento comience a tomar forma y luego comenzar a iterar cómo lo podemos perfeccionar. Eso me pareció genial, siempre basados en que hoy nosotros, en este ecosistema de Crece Humor y de los putos amos de las ventas, lo que decimos es que la perfección realmente es de imperfección, y eso es lo que tenemos que tener la claridad. Comencemos a hacer cosas locas, disruptivas y altamente rebeldes, que eso es bien importante. Ya para ir aterrizando, Diego, creo que es una parte muy humana. Hay un bloque en el que yo quiero preguntarte y es bien interesante. Lo que menciona acá es, desde tu punto de vista de lo que hemos hablado, de esa mentalidad inexperto, de esta oportunidad de comenzar a hablar de esta mentalidad en esta charla que tuviste la oportunidad de dar, ¿cuáles han sido esos aprendizajes clave que has obtenido de vivir este enfoque y cómo ha transformado tu manera de ver tus retos personales? Buenísima pregunta. Mira, yo creo que algo interesante cuando vos hablas con un emprendedor es que el emprendedor te habla de su empresa y luego te habla sobre él a nivel personal, y usualmente pensaría yo, hay una conexión directísima. O sea, no se convierte en un tema de este es Diego Cento y este es Diego personal. No, al final uno respira, vive y siente su empresa y está Total. todos los días conectado en esa vaina. Entonces creo que lo que te voy a decir va muy alineado a todo lo que hemos venido hablando de Cento, y efectivamente, esta mentalidad inexperto y de iteración y de improvisación y demás, obviamente le ha pegado muchísimo a mi vida personal de una forma súper positiva. A ver, ha sido estresante, ha sido retador, ha sido retador. Me he muerto del miedo muchísimas veces por muchas cosas distintas, por supuesto que sí, pero lo que te puedo decir es que de toda la experiencia que trae esta mentalidad, y que me ha dejado también aplicarla a Cento, y como te digo, aplicarla entonces en mi vida personal, porque Cento también es mi vida personal hasta cierto punto. Es uno, me ha enseñado a disfrutar el proceso y no obsesionarme con tener que tener todas las respuestas antes de actuar, y sobre todo no obsesionarme con el resultado.
y esta te digo es de mis filosofías de vida, y es que la felicidad y la realización tienen que estar en tu presente, y presente es proceso, no es destino o no es meta. Por supuesto, tener los ojos puestos en una meta, porque todos aspiramos, todos queremos llegar a, y eso es perfecto. Yo digo, el día que no tengamos una meta hacia arriba, nos vamos a desmotivar. Pero la felicidad y realización personal tiene que venir del día a día, del momento en el que estás, no en lo que pensás que vas a llegar, sino, nunca, o sea, si no vas a estar feliz solo en ese un segundo cuando llegas, y si no llegas, pues te paseaste en todo. Entonces, a ver, yo creo que a nivel general, como te digo, me ha ayudado muchísimo a disfrutar el proceso, porque le encuentro el valor al proceso, le encuentro que el proceso me fortalece, me vuelve mejor y demás, y que efectivamente lo importante no está en la perfección del proceso, lo importante no está en esa meta futuro, sino está en este jueguito de estar iterando, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad? Creo que obviamente también me ha ayudado a enfrentar un poco el tema de la incertidumbre. Vos cuando emprendes, y sobre todo cuando emprendes en un tema tecnológico disruptivo, el riesgo es alto. Y a ver, no estoy casado ni tengo hijos como para sentir madre, cualquier cosa, no solo me voy a la calle yo, sino que llevo a otra gente a la calle conmigo, y creo que eso me ha ayudado un poco, ¿verdad? Sería distinto quizá si tuviera ese tipo de responsabilidades, pero lo que sí te puedo decir es que igual hay incertidumbre en voltear a ver para todos lados y decir, madre, la gente que se lo conmigo la U o del colegio tiene este tipo de puestos en este tipo de empresas, ya van avanzando muchísimo en su carrera corporativa, y yo, madre santa, a los 24 años, cuando ellos ya iban un poquito, a ver, tengo 27, cuando empezamos tenía 23, ya para los 24 llevábamos año y medio, o a los 25 incluso, llevábamos ya año y medio con mi socio tratando de hacer esto, no habíamos vendido pero ni un quetzal de esta vaina, yo miraba cómo mis cuates empezaban a ganar más plata, obviamente no, el motivador de la vida no es plata, pero pues sí es un tema con el que uno se valora incluso, ¿verdad? Y hay mucho que se puede hablar alrededor de eso, pero creo que había una incertidumbre enorme de qué estoy haciendo con mi vida, o sea, por seguir este jueguito y demás que es incierto, ¿qué onda? Entonces hay mucha incertidumbre, mucho riesgo, y obviamente pues eso puede tener un efecto negativo. Yo creo que todo este mindset me ha ayudado realmente a enfrentar esa incertidumbre con más confianza, ¿verdad? Sabiendo que no tengo que tener la respuesta exacta, que tengo que al final del día el éxito y el lograr llegar a ciertas metas en todos los sentidos está en el tema de qué tan rápido me voy a poder ir adaptando, qué tan rápido voy a ir pudiéndome hacer las preguntas correctas, como bien decías, y pudiendo cambiar el rumbo, y creo que eso también. Y obviamente, y este suena como el más cliché, me ha permitido aceptar que el crecimiento real viene de exponerme a cosas nuevas constantemente. Yo tengo esta frase y se la digo a todo mundo cada vez que puedo, y es, tu máximo potencial está obviamente fuera de tu zona de confort. Y creo que todo este ejercicio de tirarte el agua, de iterar y demás, pues es ponerme constantemente fuera de mi zona de confort, a un punto donde ya hasta me siento medio cómodo estando fuera de mi zona de confort, y tengo que plantearme cómo más me salgo. Y eso es bonito porque vas creciendo más rápido cada vez, ¿verdad? Sí. No, me pareció genial, y sobre todo que lo hiciéramos como en esos 3 puntos. Fue súper bueno hablar de disfrutarnos el proceso, de enfrentar y abrazar la incertidumbre y aceptar que el crecimiento viene en esa exposición de cosas nuevas, y tiene muchísima línea. Yo creo que por eso es que me hacía mucho clic escucharte, y creo le estamos generando muchísimo valor a la audiencia porque ha venido muy alineado en la mentalidad que nosotros tenemos. Me recuerda mucho al episodio 27, si no estoy mal, cuando estábamos hablando con Alan Taveras desde Puerto Rico, donde él estaba creando un ecosistema de e-commerce compitiendo con Amazon con productos de nostalgia, y él decía una frase, y yo le digo a todos los emprendedores que tienen que aprender a vivir cómodos con el riesgo, y eso que me mencionas ahora es ese concepto, y me encanta mucho porque el tema de seguir iterando, el seguir evolucionando, el seguir transformándonos, para mí es vital que mantengamos esa esencia y esa conexión del por qué lo estamos haciendo. Reitero, y este es un ecosistema donde yo les digo, aquí se puede hablar de dinero sin tabú. Todos trabajamos por dinero, y eso es lo que la gente tiene que entender. Que la plata mueve, por supuesto que mueve. Que es lo único que mueve, por supuesto que no. Pero el punto es, todos necesitamos ese medio para conseguir lo que querramos conseguir. Sea validación, sea casa, sea auto, sea viajes, que al final es validación propia y hacia los demás. Y nosotros aquí le quitamos el tabú porque el principal norte de las ventas es el dinero. Pero dinero sin sentido nos aburre. Entonces ya no estamos en constante búsqueda de esa zona de incomodidad, porque entonces ya me acomodo.
y por eso es que nosotros buscamos ese espacio y me encanta escuchar lo que decís de estoy en tal constante zona de incomodidad que hasta me acostumbré. ¿Cómo salgo de esa incomodidad? También empieza un juego interesante de construcción de lo que es el mundo de los Diegos de Cento y de lo que le están impactando a todas las empresas que aprovecho también el espacio para felicitarlos, no solo por lo que han conseguido, sino los felicito anticipadamente por lo que van a construir en los próximos 60, 120 meses, porque sé que esa evolución viene a través de un desarrollo interno donde le están dando la oportunidad de trabajo a muchas empresas, pero también le están dando la oportunidad a muchas empresas de poder valorar lo que los clientes están diciendo y esa trascendencia de customer centric y de society centric que está viniendo en las nuevas tendencias con estos entornos Bunny o Buca, como lo estuvimos hablando en los episodios de febrero. Es interesante poderlo ver y me encanta porque estamos en un ecosistema sumamente frágil. Diego, de verdad que ha sido apasionante poder hablar con vos. Gracias de verdad por darnos el tiempo. Última pregunta, que es una pregunta con la que estamos cerrando todos los episodios a partir del año 2025 y que reitera esa conexión humana. Ya la habías podido leer, pero hoy, si vos tuvieras la oportunidad de dejar un epitafio que inspire a todos los que lo lean, ¿qué diría el epitafio de Diego Fernández Tauson Bigfoot? Es una pregunta interesante y me dejó pensando bastante, ¿sabes? Te la voy a responder en dos partes, pero va a ser bien breve. Okay. Te voy a decir qué me gustaría que dijera y luego te voy a decir si me dijeran que tiene que ser algo inspirador para los demás, porque son dos cosas distintas. Okay. ¿Qué me gustaría que dijera? Me gustaría que dijera pasó por el mundo haciendo el bien. Eso me gustaría que dijera, ¿verdad? Y que toda mi vida tuvo un propósito hacia los demás, de entrega, de ayuda. Yo soy muy, muy creyente de Dios y creo que todo esto, toda esta mecánica de incertidumbre, cuentos que la logro si no hubiera estado al lado mío, ¿verdad? Y creo que por ende eso me gustaría que estuviera. Más hacia mí mismo, pues, no para que los demás sepan que eso pasé haciendo. Ahora, si tiene que ser un tema inspirador relacionado a lo que estamos hablando hoy, te diría que fuera algo como, no sabía cómo hacerlo, pero igual lo hizo. Y que a lo mejor más de algo cool se haya construido, que la gente diga, ¿cómo este brother que tiene ahí escrito, no sabía cómo hacerlo, pero lo hizo, logró todo esto? Y que sea un ejemplo de efectivamente cómo es un tema de tirarnos al agua, hacerlo y retarnos, pues, ¿verdad? Y el límite al final lo ponemos nosotros mismos. Así que, pues nada, si eso pudiera ser un mensaje inspirador para los demás, de decir, si este error lo construir, lo que sea que haya logrado construir en mi vida, sin saber hacerlo, yo también puedo, pues, ¿verdad? Me encanta, me parece buenísimo. Y la verdad que es una pregunta que los hace pensar a los invitados. Y creo que si unimos las dos, lo interesante es poder ver cómo realmente sí tiene una inspiración los dos puntos y es no sabía lo que hizo, pero logró hacerlo, siempre enfocado en buscar el bien. Y si te pones a conectar, es esa trascendencia que yo también le digo a la gente, vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. Liderar es simple, pero liderar de manera simple al final no es tan fácil. Y todo lo que está haciendo Cento es cómo encontrar una manera simple para utilizar esa información y que pueda generarle valor a las empresas. Como los Diegos lo que dijeron es cómo nosotros de todos los problemas de las empresas lo podemos simplificar para poderlo vender. Y creo que esa parte de hacerlo bien viene basado en esas creencias. Creamos en lo que querramos creer desde el punto de vista de saber que hay algo o alguien arriba nuestro o algo mucho más grande, que son esos sueños ulteriores. El punto principal que me he topado con la gente que hemos entrevistado es precisamente ese gozo de la hora, del proceso, de la incertidumbre, del riesgo, de la iteración. Y son puntos en común que no es que les diga, aquí está la receta, al revés, aquí está la receta para que afronten lo que no saben que va a venir, porque el mundo de lo que no sabemos es gigantesco, pero lo que sí te puedo decir, Diego, es, has dejado muchísimo valor, créeme lo que hasta el momento yo siempre le digo a la gente, el tema del epitafio, porque es un momento en el que uno dice, bueno, y si hoy se acaba mi vida, ¿qué pasaría? Y creo que lo que nos dices es, no sabía cómo hacerlo, pero lo hizo. Y esto está en conexión con lo que decías de pasó por el mundo haciendo el bien. Para nosotros en este ecosistema es ser persona está de moda y es cómo conectamos con la gente haciéndolo bien. Así que de verdad ha sido apasionante poder seguir aprendiendo de tu persona, de lo que está haciendo Cento, de podernos despertar nuevamente esa mentalidad de aprendiz y de inexpertos. Y claro, Estadio, que quiero aprovechar el espacio
También para que si alguien de repente nos está escuchando en algunos de los casi 40 países a nivel Latinoamérica que están escuchando y que de repente digan, hey, yo tengo un banco, yo tengo una telco, yo quiero saber más de Cento. ¿Cómo la gente puede saber de Cento? Porque puede llegar a ser una solución. Te dejo un espacio para que nos cuentes dónde la gente nos puede buscar. Buenísimo. Yo les diría uno, sea para temas de Cento felices, pero igual, si es porque algo les resonó de lo que platicamos acá y quisieran pues, contactarme y platicar, darme feedback, lo que fuera, me pueden contactar a mí en LinkedIn. Y ahí soy bastante activo en LinkedIn, así como Diego Fernández Townsend me pueden encontrar. Diego Fernández hay varios, entonces cuesta, pero Diego Fernández-Townsend, creo que solo hay uno, entonces ahí voy a salirles y obvio, si luego la conversación lleva a poder hablar de cómo podemos aportar con Cento, feliz, pero a mí solo el hecho que se me acerquen, me escriban, yo procuro contestar todos los mensajes y tener este tipo de conversaciones, así que por ahí feliz de la vida de poder ir conectando. Buenísimo, Diego, de verdad que muchísimas gracias a toda la audiencia. Igual les voy a dejar aquí en la descripción del episodio el link para que vayan directamente al perfil de Diego, porque ahí podemos hacer un proceso también conocido como frictionless. Les disminuimos la fricción para que lleguen directamente a la fuente. Diego, no te vayas porque solo quiero hacer el cierre del episodio. De verdad que muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu experiencia y sobre todo por inspirarnos. Así que no te me vayas que cierro el episodio. Así que, como pudieron escuchar, apasionante. La verdad que ya se pudieron dar cuenta que a mí este tema me parece un espectáculo de lo que hemos podido generar. La experiencia de Diego, otro guatemalteco que está queriendo llevar la bandera de Guatemala a muchísimos países. Y no solo estoy hablando de Guatemala, tu bandera en el país en el que estés, tienes que ver esa bandera, verla con orgullo y realmente generar esa mentalidad de inexperto basado en ser aprendices, pero con ese coraje de emprendimiento, de salir y tomar acción, de vivir constantemente en la incertidumbre con el fin principal de poder crecer. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Sé que les generó muchísimo valor. Si tienen comentarios, déjenos los comentarios, envíenos los comentarios y por favor, si saben también de alguien que pueda contarnos más historias de muchísimo valor, también nos lo pueden recomendar. Así que no se despeguen, nos vemos la próxima semana y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.